Bienvenidos a tu podcast Vibras Culturales, creado desde la Coordinación de Arte y Cultura a través de Proyección Social y Extensión Universitaria, UNASA. Esto es Vibras Culturales, conducido por Diana Molina. Comenzamos. Hola, un saludo a todos y a todas. Nuevamente estamos con nuestro podcast Vibras Culturales desde la Coordinación de Arte y Cultura. Este podcast realmente es emocionante, es muy especial. Está pues enmarcado en este libro de la profesora Olga Vázquez, Mujeres en Público. Este pues es el tema, esta es la provocación de esta plática. Bienvenida, profesora Olga. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Diana, un placer estar acá. Ver este recurso, ver este espacio me parece muy provocador y me gusta la verdad que, porque he visto algunos de sus podcasts y me han gustado mucho, así que un privilegio que podamos darle este espacio al libro Mujeres en Público. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad. Sabemos que hoy en día pues dialogar, las pláticas, nos llegó la virtualidad y todo esto, pues debemos de sacarle el provecho. Me siento muy emocionada para todos los que vean este podcast y se lo disfruten. La verdad que Mujeres en Público es un libro agradable, es académico, pero a la vez pedagógico, uno lo puede leer, o sea, es fluido, Olga, eso es maravilloso, ¿verdad? Y a pesar de que cuenta con mucha historia y todo, ya nos va a contar cómo surge, no me deja de sorprender que puedo leer un capítulo y lo leo, pues no me quedo ahí. ¿Verdad? Se puede disfrutar. Así es que les invito a que lo busquemos. Olga, solo confirmando, ese libro lo podemos encontrar en la biblioteca, en la librería de la UCA, ¿verdad? En la librería de la UCA, que ahorita tiene también una sucursal en Las Cascadas. Okay. Y sí, básicamente ahí está distribuyéndose. Súper interesante. A ver, una breve presentación para luego arrancar. Olga es doctora en filosofía, cuenta con una especialización en educación social y animación cultural. Este término me llamó mucho la atención. Y también cuenta con una experiencia en docencia, tanto como profesora en todos los niveles educativos y asesora en proyectos socioculturales, escritora, investigadora y humana, no una provocadora de los conocimientos. A partir de esta presentación, vamos al punto, Olga. ¿Cómo fue o cómo surge su libro Mujeres en Público y que nos ha permitido ver lo que estuvo oculto durante mucho tiempo? ¿Cuál fue el motor? ¿Cómo surge este libro? Ok, gracias Diana por la pregunta, porque le hace justicia también a un proyecto de divulgación de tesis doctorales que se desarrolló en la UCA en una temporada. Ahorita el proyecto no sigue vigente, pero fue un proyecto de la Dirección de Posgrados donde buscaban que las tesis que uno realizaba no se quedaran guardaditas en la biblioteca, sino que estuvieran disponibles a un público más amplio que el académico. Entonces, esa caracterización que usted hace del libro, de que es fácil de leer, es ameno, es justamente el objetivo del texto. Entonces, surge por esta iniciativa de la Dirección de Posgrados y es resultado de mi tesis doctoral. Entonces, yo durante casi 4 años estuve investigando, tenía un interés particular, personal, pues desde hace muchos años, por explorar esa relación entre educación, mujeres, religión, y vi la oportunidad de hacerlo con la tesis doctoral en filosofía desde la perspectiva de historia de las ideas. Entonces, fue interesantísimo tomar contacto con periódicos del siglo XIX para darle seguimiento a un debate, a una discusión muy intensa que duró casi 19 años en torno a que si las mujeres podían estudiar, podían instruirse intelectualmente o no. Ese era el debate, ¿verdad? Si las mujeres teníamos capacidad de tener instrucción intelectual o teníamos que dedicarnos más bien al bordado, a las cuestiones domésticas, a la jardinería, a cuestiones de religión. Entonces, básicamente, ese fue el origen de Mujeres en Público. Muy interesante porque ya el libro de por sí se hace un debate sobre acceder a lo público
y el libro surge para una divulgación. Exacto, sí, es curioso. De verdad, creo que fue genialidad del equipo de edición, porque fue un equipo de edición que nos ayudó a los autores a entender que el conocimiento no se tiene que quedar en los anaqueles de una biblioteca, sino tiene que estar accesible al público. Entonces creo que el título juega con varios niveles, digamos, semánticos, ¿verdad? Y exponer en público a las mujeres es en ese momento en el que salen a la palestra pública a defender, digamos, la idea de la educación religiosa o la educación laica o el derecho a la instrucción intelectual, ¿verdad? Sí, y lo que me gusta del libro, la primera vez que tuve contacto con él, es que hay un giro para nosotros y nosotros los salvadoreños, de que en la historia sí ha habido movimiento y ha habido un debate desde la muerte, porque creemos que no, que los clásicos conceptos de que nunca ha habido oportunidades, de que ha sido muy difícil, pero no, o sea, todo lo que ha resultado es a partir de un debate. Y para cambiar estas historias, para lo que usted viene y publica, ¿no? En el libro quisiera que nos compartiera una de las protagonistas, porque entiendo que en el libro hay varias mujeres como profesoras también que estuvieron dentro de este debate, pero voy a tomar como punto de referencia a Antonia Navarro, que pues se presenta en el libro como la primera mujer que accede a la academia. ¿Qué sucedió con ella, Olga? ¿Y qué sucedió con ella? ¿Y qué fue lo que pasó para que ella fuera a la universidad y accediera a la ciencia? Fíjese que usted ha hecho el resumen del libro ahorita, ¿verdad? Porque el resumen del libro es ¿qué pasó para que esta mujer pudiera graduarse como doctora en ingeniería topográfica en 1889? Entonces, todo el libro trata de explicar y describir el contexto en el que Antonia Navarro logra este hito, digamos, para El Salvador. En efecto, Antonia Navarro es una chica como muchas en el siglo XIX, es decir, nosotros tenemos muy pocos referentes de mujeres estudiando, de mujeres haciendo ciencia en el siglo XIX, pero es una de tantas que se dedicaron a la medicina, a la astronomía, a la etnografía, incluso viajando, desplazándose por diferentes países. Entonces es una chica que tiene intereses científicos, donde la familia de ella también la apoya, la mamá y el hermano la apoyaron en su inquietud. Y es interesante porque Antonia Navarro no se mete en el debate sobre el derecho a la educación, simplemente aprovecha el carril que se abre en la reforma de 1871, cuando empieza la sucesión de gobiernos liberales que buscan hacer el Estado laico, buscan hacer el proceso de laicización del Estado, y entonces empiezan a enriquecer el plan de estudios que estaba diseñado para las mujeres, que hasta ese momento era abordado cuestiones domésticas y cuestiones de rudimentos, le llaman, de escritura y de lectura, solo para saber, ¿verdad?, leer, y religión, porque el catecismo de Ripalda, que es el catecismo de la Iglesia Católica, era parte del plan de estudios. Claro. Entonces esta chica encuentra, digamos, eco en un espacio. Se aprobó el bachillerato para las mujeres en 1886, incluso con una reforma educativa que exoneraba de pago a las mujeres que quisieran estudiar bachillerato, lo que significaba que era una política, digamos en términos actuales, ¿verdad? No lo puedo decir en el siglo XIX porque resultaría anacrónico, pero en términos actuales estamos hablando de una política educativa que discriminaba a favor de las mujeres, es decir, toda aquella chica que quiera estudiar bachillerato no va a pagar los 3 pesos que se tenían que pagar, ¿verdad? Va a quedar exonerada del pago. Entonces, de alguna manera, el gobierno de turno le apostaba a que más chicas estuvieran en el bachillerato. Menos obstáculos. Menos obstáculos, claro, porque ya el gran obstáculo era cultural. Claro. El gran obstáculo era la sociedad que no se imaginaba a una mujer estudiando. Sí. ¿Verdad? Haciendo salirse, porque el entorno que predominaba era el cotidiano, el catecismo, el cuidado, ¿verdad? La casa, lo doméstico, es lo que entiendo del libro, el contexto. Sin embargo, claro, se abre.
Claro, pero además, no solo por el contexto cultural, sino que incluso habían teorías científicas, que hoy las voy a poner así entre comillas, ¿verdad? Teorías científicas que afirmaban que las mujeres, por tener útero, estaban biológicamente diseñadas para la reproducción. Y esa energía tenía que guardarse en el proceso reproductivo. Si usted dividía la energía entre el proceso reproductivo y el proceso intelectual, usted ponía en riesgo la progenie. Entonces, había una serie de teorías científicas que justificaban y argumentaban que las mujeres no debían estudiar para no poner en riesgo ese proceso reproductivo. Entonces, no era simplemente que es que no las dejaran estudiar porque lo doméstico era lo de ellas, sino porque había también ciencia sesgada, digamos, en aquel momento, que justificaba esa región o esa marginación, digamos, de las mujeres en la ciencia. Y en ese momento, el hecho de creer que lo que la ciencia diga es. Entonces, claro, mucho más, aún prevalece. Claro, eso. Y sobre todo porque estábamos en el siglo XIX, ¿verdad? Donde la teoría científica llegó a ser como la explicación única, ¿verdad? Desde el positivismo filosófico, ¿verdad? Era la ciencia la única que era capaz de explicarnos el mundo. Entonces, definitivamente eso influyó mucho. Ahora, Antonia Navarro, como repito, tuvo una familia que la apoyó, tuvo buenos profesores, ¿verdad? Ahí le he puesto una foto de Alberto Sánchez, que fue profesor de ella, tuvo acceso a lecturas, tuvo además como esa capacidad de sospechar del saber establecido, ¿verdad? Porque la tesis de Antonia Navarro pone en duda la conclusión de un libro de astronomía que circulaba en la época, ¿verdad? Y ella dice, mire, es que no funciona igual en la posición del Salvador, si la comparamos con la posición de Estados Unidos o de Canadá, obviamente, ¿verdad? Nosotros estamos en el trópico. Entonces, claro, ella con unas deducciones matemáticas logra demostrar que en El Salvador ese fenómeno, la luna de las mieses, por cierto, no se podía apreciar de igual manera que en otros puntos del planeta, justamente por la posición, ¿verdad? Claro. Geográfica. Entonces, esa es ciencia, digamos, es justamente la manera como ella logró dar rienda suelta a esa curiosidad, digamos, por entender el mundo. Olga, ¿y esta curiosidad coincidió con un estado, ¿cómo decir?, con hombres que estaban gobernando desde otra mirada, mucho más liberal? O sea, coincidió. Entonces, yo pregunto, en ese momento, ¿cuáles fueron las fuerzas o cómo se encontraron religión, Estado y educación? Sí, esa es muy buena pregunta. Digamos, hay que recordar que el Estado salvadoreño, cuando se deshace la federación y nace el Estado salvadoreño, nace como Estado confesional, ¿verdad? Nace católico. Y así se mantiene hasta bien adentrado el siglo XIX. Y justamente en 1886 la laicidad se declara como un principio constitucional. ¿Y qué significa la laicidad? Es importante decir que no era la erradicación de la religión como se hace creer en algunos momentos, incluso ahora, ¿verdad? Okay. El Estado laico no prohíbe la religión. El Estado laico lo que dice es que la confesionalidad, es decir, la religión y las creencias religiosas, no deben marcar la política pública, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en aquel momento había que trabajar el catecismo Ripalda como parte del plan de estudios, esa era la política educativa, con el Estado laico se dice no, porque no todos en El Salvador son católicos, no los podemos obligar a todos a leer el catecismo católico. Tendríamos que tener un catecismo católico, un catecismo protestante, me explico. Entonces, era un principio de democracia. De hecho, es un principio de democracia. Justo eso era lo que quería preguntar. Si esa es una señal o si ese es un camino hacia la democracia. Claro, claro, porque si no, usted está excluyendo por razones de credo, ¿verdad? Entonces, digamos que los gobiernos entre 1871 y 1886 posicionaron la necesidad de un Estado laico. Pero claro, en un mundo tradicionalmente católico, que teníamos 3 siglos o 4 siglos de entender el mundo y las relaciones desde el catolicismo, ¿verdad? Desde conceptos como el pecado, como la obediencia, claro, como la moral,
Entonces fue muy difícil esa ruptura, fue muy violenta la ruptura y no todo el mundo la asumió, ¿verdad? No todo el mundo la aceptó. Y en este papel de que no todo el mundo la asumió, una de las grandes protagonistas fueron las madres o mujeres católicas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, que también surgen los colegios, en el libro se identifican los colegios de señoritas, las madres, ¿verdad? Y la escuela. Qué interesante, digo yo, que ante este contexto de un nuevo pensamiento desde el Estado, la escuela en el centro. Claro. La educación es clave. Entonces, ¿qué pasó con las madres? ¿Y qué pasaba con las hijas? Bueno, resulta que las hijas, ¿verdad? Como todas las juventudes suelen ser dinámicas y curiosas, ¿verdad? Como todas las juventudes, las hijas empezaron a ver que se abrían puertas. Se establecía un colegio de señoritas en San Salvador y las de Santana dijeron, pues nosotros también queremos, las de San Miguel dijeron, pues nosotros también queremos, las de Chalchuapa, Aguachapán, perdón. Entonces, y el gobierno de Saldívar, fue en 1880, establece como política educativa los 4 principales colegios de señoritas en aquel momento. Eran financiados por el Estado y se becaban, digamos, a una por departamento para que vinieran a estudiar en la Escuela de Institutrices, que también se estableció en el 76, justamente como una manera de difundir ese nuevo modelo de educación donde las mujeres empezaron a estudiar historia, geografía, física, matemática, álgebra, ¿verdad? Empezaron exactamente, ampliar un poco esa noción de mundo doméstico que se tenía y empezaron a tener contacto con la ciencia. Claro, este discurso científico y progresista del siglo XIX había estado atacado o había sido atacado y era muy confrontativo, digamos, la relación de la noción de progreso con la iglesia del siglo XIX, la iglesia católica del siglo XIX. Entonces, la iglesia católica tenía, digamos, una postura bastante, en aquel momento, bastante retrógrada, vamos a decirlo así. Tenía mucho miedo de la modernidad, tenía mucho miedo de que la ciencia le quitara el lugar a Dios, digamos, ¿verdad? Entonces se oponían a eso. Entonces, claro, tenemos a este grupo de mujeres asociadas al periódico, a un periódico que fundaron ellas, una organización espectacular, o sea, una organización de mujeres que se reunían cada cierto tiempo, tenían pasantías para aprender a llevar los libros, aprender a llevar registros, tenían directivas, era una organización extraordinaria. Pero estas mujeres decían, no queremos educación laica, queremos educación religiosa, porque nosotros somos un país religioso. Y además un argumento que es espectacular. Nosotros pagamos impuestos y nosotros decidimos qué tipo de educación queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Eso es muy interesante. Si uno piensa que si hubiera habido en aquel momento un referéndum para ver si la educación se hacía laica o religiosa, habría perdido la laicidad, ¿verdad? Sí, sin embargo, este componente es lo que lleva a las mujeres a un lugar público, ¿verdad? ¿Entiendes? El componente, digamos... O arma el debate. O sea, yo creo que es lo que arma de partida. Sí, arma el debate. Lo que las lleva a posicionarse en público es justamente la preocupación porque desapareciera la religión, ¿verdad? Unas porque desaparecía, otras porque reivindicaban la necesidad de instruirse intelectualmente. Entonces vamos a tener una serie de discursos públicos de mujeres jóvenes, pues señoritas que se estaban graduando de las escuelas, haciendo discursos que hoy día llamaríamos feministas, ¿verdad? Claro. Aunque en aquel momento no existía el movimiento en El Salvador, pero con esa beligerancia, ¿verdad? Sí, pero independientemente, qué interesante, bueno, eso es muy desde su línea, ¿verdad? No nos vamos no, el libro no nos invita a tomar una postura buenas o malas, no. O sea, es el debate. Es el debate. Y fue clave. O sea, el debate fue que se apropiaran de organizarse de un lado u otro, no importa. De un lado u otro, exactamente. Pero provocó, o sea, una ruptura. Provoca la ruptura, digamos, también una reforma educativa. En 1887 se lanza la primera reforma educativa, creo, del país. Julián González explora eso en el libro La Escuela sin Dios. Y
aquí hay una presencia de mujeres que vienen de fuera, mujeres belgas, alemanas, francesas, colombianas, que son profesoras contratadas por el Estado para venir a dar clases a los colegios de señoritas. Entonces, claro, si usted se imagina, estas mujeres belgas, alemanas, francesas, colombianas, venían de aquellos países y traían las lecturas de aquellos países. Entonces se empieza a establecer una serie de intercambios de lecturas, de historias de mujeres, de referentes, de modelos que cambian los horizontes de las mujeres de acá. Y entonces empiezan a decir, pues sí, ¿verdad? Puedo ser algo más que mamá, claro, o puedo ser algo más que esposa, ¿verdad? El Google de ese momento. El Google de ese momento, claro, muchísimo más lento, porque en lo que viajaba un barco de Europa para acá y nos traía un libro, pero claro, yo me he topado en redes y me he topado con libros hermosos. Había un libro que escribió por cierto, una española, Emilia Serrano de Wilson, que se llama Las Mujeres de América. Ella hizo una recopilación, porque esa mujer se dedicó a viajar por toda América, hizo una recopilación de las mejores historias de mujeres en América y ahí aparece Antonia Navarro. Entonces imagínense que estas mujeres del siglo XIX leían esas historias y empezaban a soñar, ¿verdad? Yo puedo ser esto, yo puedo ser esto, otro. Como que el horizonte empezó a despejarse y empezó a estimular también la imaginación. Y yo creo que estas historias y estas pláticas, y para los que nos escuchan, porque descubrir a Antonia Navarro también, bueno, a nivel personal, y sé que hay otros que lo han hecho, de decir, ¿qué he contado de El Salvador y no he partido desde aquí? Desde historias que realmente cuenten protagonistas, no desde un lado pasivo, de sometimiento, no. Me encanta este hecho de que estos sucesos, este libro y toda aquella información que nos pueda cambiar cómo nos contamos. Esto es muy suyo, de cómo nos contamos, ¿verdad? Cómo nos narramos. Sí, porque siempre he creído que condiciones adversas han habido en todo el mundo y en todos los tiempos, ¿verdad? Y usted decide si quiere ser víctima o quiere ser protagonista de la propia historia. Entonces, yo creo que esta mujer, Antonia Navarro, y otras cuantas que también se graduaron, Concepción Mendoza y otras chicas, Milagro Jule y varias chicas que digamos, levantaron esta idea de los colegios de señoritas. Estas chicas quisieron ser protagonistas de su vida y no estar, digamos, quejándose de las oportunidades que no tienen. Claro, es cierto que en todos los niveles uno tiene que hacer un análisis y definitivamente la política que se desarrolló en aquel momento, justamente en 1886, obviamente no es suficiente. Era suficiente para aquel momento, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasó en 1910? ¿Qué pasó en 1920? ¿Qué pasó en 1940, 50, etcétera? ¿Qué está pasando ahorita? Ya no es culpa de aquellos de allá, ¿verdad? Ya es culpa de los que estamos ahorita nosotros pensando o no pensando en estos procesos de educación y de ampliación de horizontes. Me encanta porque ya nos encaminó a avanzar en la entrevista. A ver, ya hemos analizado el punto clave, lo que pasó en el libro, el contexto. Estamos a las puertas de un bicentenario, un contexto. Sí. Y qué tanto, yo ayer pensaba, qué tanto hemos avanzado, qué tanto en tema de nuestros esquemas mentales, porque de avanzar siempre avanzamos, de aportes siempre han habido aportes, pero bueno, retomo la idea, estamos a las puertas de un bicentenario. A través del tiempo, los niños y las niñas empezaron a acceder a la escuela, o sea, ya hay un pupitre, ya vamos a la escuela. Entonces yo pregunto, desde este contexto, también quiero tomar en cuenta algo, la red que sostiene a un niño o a una niña en su contexto, tanto el pasado como el presente. Entonces, que las niñas y los niños vayan a la escuela por igual, actualmente, o a través de la historia, ¿ha garantizado que avanzamos en convivencia, ciencia y cultura? Es compleja la pregunta, porque si digo no es falso, pero si digo sí también. Es decir, a ver, creo que se tiene que separar varias cosas.
Y si pensamos estrictamente en la matrícula, ¿verdad? En la asistencia física a la escuela, definitivamente no basta, ¿verdad? No basta con que ahora tengamos un 52% de mujeres matriculadas frente a un 48% de hombres matriculados. Cualquiera diría, bueno, ya llegamos a la paridad de género porque tanto mujeres como varones están asistiendo a la escuela. Pero no basta con eso porque el modelo de relaciones que reproduce la escuela sigue posicionando el esquema piramidal, digamos, donde se subordina la diferencia, donde las mujeres quedamos subordinadas a los varones, donde los indígenas quedan subordinados a los ladinos, donde los pobres quedan subordinados a los ricos, donde los fuertes quedan, los débiles quedan subordinados a los poderosos. Entonces, el esquema de relaciones nuestro sigue siendo piramidal y así lo seguimos aprendiendo en la escuela. Solo póngase a pensar cuál es el principio de funcionamiento de la escuela. La obediencia. Es la obediencia. Usted tiene que obedecer o la sacan de la clase, usted tiene que obedecer o la expulsan de la escuela. No se puede cortar el pelo de una manera, no puede llevar la falda más corta que la otra, porque usted tiene que obedecer la norma. Entonces, ese modelo de relaciones en el siglo XXI está totalmente desfasado, totalmente desarticulado y desconectado, digamos, del mundo globalizado, que además se nos mete a través de los celulares, de las computadoras, de la televisión, es decir, el mundo ya entró a nuestra vida cotidiana y a nuestra intimidad, y la escuela sigue queriendo sacar ese mundo de fuera, ¿no? La globalización la quiere seguir peleando. Quiero, perdón que le interrumpa, siempre tomando el bicentenario, y yo digo, todavía seguimos en esas fuerzas que usted plantea en su libro, entre esas madres católicas, entre esa visión de la obediencia y esas jóvenes, esas mujeres también que ya van de avanzada. Seguimos, sí, en nuestros esquemas a nivel cultural, ¿cuánto hemos avanzado desde el siglo XIX? ¿O todavía seguimos ahí y todavía con un mundo globalizado? O sea, desde El Salvador, ¿cómo estamos, Olga? O sea, ¿cómo avanzamos? Bueno, yo lo primero que creo que es importante decir es que toda sociedad necesita una sana tensión entre la tradición y la innovación, ¿verdad? No porque vamos al siglo XXI vamos a desechar la tradición en función de la innovación, porque entonces perdemos identidad, porque nosotros, como usted dijo, tenemos una historia y tenemos un arraigo, digamos, tenemos unas raíces. Pero lo que hay que entender es que la raíz no está en peligro en la medida en que nosotros aprendemos a dialogar entre los postulados, digamos, del mundo moderno, ¿verdad? Y cómo esa tradición se enriquece o se complejiza, ¿verdad? Hoy leí un texto de una académica italiana que se llama Andrea Marcolongo, y ella dice que los intelectuales tienen una responsabilidad, dice ella, sobre todo cuanto más baja el nivel cultural contemporáneo. Yo tengo un poquito de problema cuando dice baja el nivel cultural, ¿verdad? Yo diría que el nivel cultural se hace no más bajo, sino más simple, más homogéneo, ¿verdad? Todos pensamos igual, no cabe la diferencia, no cabe el disenso, ¿verdad? Lo estamos viviendo ahorita, no cabe el disenso, y en una sociedad democrática corre peligro cuando no hay disenso, porque no vamos a pensar igual siempre, no todos, obviamente somos 7,000 millones de personas, cada cabeza es un mundo. Entonces, lo que tenemos que aprender en la escuela es aprender a convivir con esa diferencia, ¿verdad? No queriendo uniformar el pensamiento, así como se uniforman los cuerpos, ¿verdad? Porque todos iguales. Centroamérica, ¿no? Pues el esquema del uniforme es estandarizar, es homogenizar, aunque por supuesto que tiene también sus ventajas en algunos contextos, sobre todo de escasos recursos, etcétera, pero es mucho más complejo que eso. Claro. Pero sí creo que es importante pensar que 200 años después, ¿verdad?, de que se configura el Estado salvadoreño, una pregunta. En aquel momento pensábamos que no era propio de las mujeres estudiar ciencia. Hoy día, ¿qué es lo propio de las mujeres? ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres se matriculan en ingeniería? ¿Cuántas mujeres se matriculan en ciencias físicas? ¿Cuántas mujeres se matriculan en química, por ejemplo? ¿Cómo estamos pensando en torno al rol de las mujeres? Estamos ahorita desarrollando una investigación justamente para responder esa pregunta que usted hace, ¿verdad? Hemos avanzado,
Yo espero, de hecho, tenemos planificado que la investigación derive en un libro que permita en el año que viene, como conmemoración del Bicentenario y los 30 años de los Acuerdos de Paz, mostrarnos hoy qué estamos pensando las mujeres salvadoreñas, ¿verdad? En eso estamos ahorita, tratando de ver cómo se ha movido ese imaginario, pues sí, a 200 años de la configuración del Estado Nacional. Claro, y sí, no creo de que no encuentren, o sea, para corregir, no dudo que nos encuentren cosas interesantes, que sorprendan, ¿no? Es muy complejo el tema de cuánto hemos avanzado y a la vez cuánto tenemos de lo que ha sucedido. Y bueno, el tiempo siempre está en contra de uno en las pláticas. Las generaciones, dice usted en su libro, pasadas ya dieron lo suyo, ¿verdad? Ya estuvieron en esos roles, ya dieron sus aportes. Nosotros debemos de identificarlo, debemos de ir a ver, como usted decía también una vez, ir con esa lámpara, ¿no? E iluminar lo que pasó ahí. Para ir cerrando, para ir concluyendo, Olga, desde su experiencia, desde toda esta complejidad que usted se provoca en su cotidianidad, ¿qué nos corresponde? ¿Qué le corresponde, por ejemplo, a los académicos, a los profesores, también a las nuevas generaciones? Es decir, actualmente, ¿qué nos corresponde? ¿Hacia dónde tenemos que ver? ¿Qué debemos de retomar, verdad? A partir en concreto de la educación y el papel que estamos jugando las mujeres en la escuela. Mire, la pregunta es amplísima y si yo tuviera la respuesta, pues a lo mejor sería presidenta de la República, ¿no? Pero no, yo lo que creo es que nos corresponde hacer bien el trabajo que estamos haciendo. Es decir, cada quien desde su espacio, desde su radio de acción, ¿verdad?, tiene que hacer un trabajo riguroso y a fondo. En el caso de los académicos que estamos en el mundo de la academia, en el mundo de la docencia, sí, nos corresponde hacer ciencia, lo voy a repetir por tercera vez, nos corresponde hacer ciencia, es decir, no se vale especular, no se vale simplemente transmitir opiniones sin fundamento, no se vale que un maestro tenga en su carpeta la misma clase que dio hace 20 años y la siga dando ahorita. Eso no se vale. En el caso de los maestros, de los docentes universitarios, nos corresponde hacer ciencia. Ese es nuestro trabajo. Y la ciencia se hace cuestionando nuestros propios prejuicios, nuestros propios presaberes y poniendo a prueba, digamos. Y digamos que nuestro trabajo es producir conocimiento para ampliar las maneras de entendernos, ¿verdad? Y que de eso derive una convivencia más armónica, más pacífica, más humana, ¿no? Entonces claro, nos corresponde hacer ciencia en términos de filosofía, de educación, de medio ambiente, de física. El Salvador no tiene pensamiento científico. A lo mejor alguien está en contra de esto y pues sí, tal vez es muy radical mi expresión, ¿verdad? Pero nos ha costado mucho construir pensamiento científico porque somos muy dados a la especulación, ¿verdad? Entonces, nos corresponde hacer ciencia a quienes estamos en este espacio de la academia y de la docencia. ¿Sigue siendo la escuela un punto clave? Sí, definitivamente sí. Definitivamente sigue siendo una oportunidad dorada para hacer de cada comunidad un espacio de convivencia cultural, científica, ecológica, humana. Sigue siendo un espacio privilegiado. Obviamente no la manera como lo estamos utilizando ahora, ¿verdad? Con el modelo de relaciones que existe, pero la escuela sigue siendo una oportunidad para nuestra convivencia cotidiana. O sea que como profesores, si sabemos ver más allá, puede ser un punto de partida fundamental. Definitivamente. El lugar donde se aprende a pensar de manera científica debería ser la escuela, ¿verdad? Deberían ayudarnos a hacer ciencia, o sea, más allá de memorizarnos una serie de contenidos, es con que aprendiéramos a hacer pensamiento científico y aprender a convivir, eso sería suficiente, eso sería más que suficiente. Qué interesante, qué bonito, podemos cerrar así, ¿no?
De nada sirve la ciencia si no provoca la convivencia, porque al final el conocimiento cierto. es para que nuestra en función calidad de vivir mejor, correcto. En función de Así vivir es. mejor. Y Exacto. yo quiero retomar algo de la profesora Olga, para todos ustedes, el efecto dominó, ¿verdad? Es algo que yo... No es mío, es un pensamiento que yo agarré de por ahí, por donde lo escuché. Bueno, es decir, usted es la que lleva esa frase y la anda divulgando, entonces la anda provocando, la anda diciendo. Entonces a mí me parece interesante el efecto dominó, porque siempre dice, hay que partir de donde uno está. Y es increíble que cuando uno aterriza en esa idea, es un efecto dominó, uno y uno, pues a otros dos, y cuando se asume el que está en su lugar, pues en su lugar tal cual, en concreto, ¿no? Es fascinante eso. Yo escuchaba una entrevista y también usted decía, la educación también es un proceso, o sea, la escuela y todo, los que están en la academia, en el área de la educación, proceso lento. O sea, es un proceso de paciencia. Es a largo plazo. Es a largo plazo. Es a largo plazo. Es a largo plazo. Sí. Es a largo plazo. Bueno, yo no sé ni cómo concluir. No sé ni cómo concluir realmente. Yo creo que usted hizo esta entrevista para motivar a la gente a que lea, que conozca la historia, que conozca su historia, ¿verdad? Y que encuentre motivación y estímulo en esas historias de mujeres que nos han precedido, sí, de varones también que nos han precedido y que han hecho, pues, que este país pase también a la historia por otras cosas que no sean solo cuestiones de violencia o cuestiones de corrupción, ¿verdad? Exactamente, es maravilloso cuando... A mí me ha impactado eso. Yo a través del tiempo, me pongo de ejemplo, he tenido un pensamiento que creía que la Edad Media realmente solo era oscurantismo. Sí. Y cuando uno cree que solo una época, un momento, es una desgracia total y que no hubo nada, sí, y descubre que sí hubo algo, entonces ya no hay marcha atrás. Por eso también quiero compartir con ustedes en este cierre. Hay otros textos, si no me equivoco, Olga, Coquetas, Ociosas e Inclinadas al Baile, está acceso... Sí. Lo podemos leer, ¿verdad? Es un texto que forma parte de una publicación colectiva, pero está disponible en internet, porque en academia.edu yo he subido todos los textos que yo he producido justamente para que tenga acceso pues la mayor parte de gente que tiene internet, ¿verdad? Esa tiene, sí, la dificultad. Sí, de que está en internet, pero bueno, ahí lo pueden encontrar también. Pero lo podemos compartir y les sí, claro que sí, es de lo leamos. Dominio, claro, público, de dominio, ¿no? Público, definitivamente. Y luego también solo leí el texto Masones salvadoreños e Instrucción Intelectual Femenina. Este también. Sí, el rol de los masones porque justamente en ese momento del gobierno de los liberales, muchos de ellos eran masones, y el pensamiento masónico de regeneración de la humanidad a través de la educación está palpable, digamos, en estos procesos salvadoreños también. Entonces, sí, a eso se dedica ese texto. Entonces, el libro, nuevamente, de la profesora Olga, yo lo tengo. Bueno, el libro y otros libros, creo, el libro de las mujeres, o sea, hay que leernos, hay que leer, hay que buscar la literatura. Yo quiero leer un fragmento para cerrar de la película La sonrisa de la Mona Lisa. No sé si la ha visto, Olga, o para los que lo hayan visto. Sí. Dicen en uno de los diálogos, ¿quién toca a la puerta del aprendizaje? Yo, todas las mujeres. ¿Qué es lo que buscan? Despertar nuestro espíritu con duro trabajo y dedicar mi vida al conocimiento y a elevar la conciencia. Bienvenidas, entonces, todas las mujeres que emulan el arte y buscan los caminos de la ciencia. Amén. Amén significa así sea. No sí, estoy diciendo claro. religioso, sino amén en el sentido original, así sea. Gracias, Olga. Gracias Gracias a usted, Diana. De verdad, y la felicito por este espacio, está hermoso, muy agradable. Gracias. Bueno, un saludo a todos. Estas pláticas les invitamos a que las disfruten, a que las vean, bueno, y que las escuchen también, a que las compartan. Es gracias a la Coordinación de Arte y Cultura de UNASA, a nuestro Departamento de Producción Social, y pues nada, yo muy agradecida de que se hayan quedado hasta el final, porque eso es lo importante. Y también que si lo deja a la mitad, lo retomen en su espacio de descanso, que se permitan escuchar
estos podcasts. Hoy estuve con la profesora Olga. Olga, unas palabras de cierre, una despedida. Gracias. No, gracias de verdad por el espacio y sigamos divulgando lo que tenemos, ¿verdad? Lo bueno que tenemos. Muy bien, Así gracias. Gracias. Y hasta pronto. Chao. Esto fue Vibras Culturales, por la luz de la ciencia hacia la cultura integral. Nos escuchamos hasta la próxima.